Amigas y amigos, señoras y señores, bienvenidos y bienvenidas a Pensamiento Crítico por Utopía Comunicaciones. Seguimos en la dinámica político-electoral que vive el país y ahora dispuestos a hacer una lectura de lo bueno, lo malo, lo curioso, lo trivial, lo trascendente e intrascendente, los ganadores y perdedores del llamado debate presidencial. Pero antes les pedimos que se suscriban a nuestro canal e interactúen. El pasado domingo, 14 candidatos y 2 candidatas a la presidencia de la República, total 16 aspirantes, agrupados en 2 franjas horarias, dieron la cara al país durante un encuentro obligatorio organizado por el desgastado, desacreditado, cuestionado y autoprorrogado Consejo Nacional Electoral, el famoso CNE. Repito lo que pienso, no hubo ningún debate, sino una comparecencia para que la mayoría de participantes lea el libreto preparado previamente y hagan promesas, muchas descabelladas y hasta ridículas. Mejor dejemos que haga una interpretación y lectura de este mal llamado debate a un conocedor de este tema, el sociólogo Decio Machado, consultor político y experto en comunicación política. Decio, bienvenido a Pensamiento Crítico de Utopía Comunicaciones. Para comenzar, ¿qué sacaste tú en blanco de estas cerca de 4 horas de debate en 2 tramos de los 16 candidatos y candidatas a la presidencia de la República? Bienvenido, Decio. Gracias, bueno, un saludo para ti, para toda la audiencia, para el equipo. Bueno, yo creo que más que sacar en blanco, me fui en blanco, ¿no? Que fue lo que nos pasó a la mayoría de los ejecutivos. Permíteme el chiste, pero yo creo que, bueno, nos dejó mucho que desear el debate. Yo creo que hay dos elementos ahí que se transversalizan. Uno es el formato del debate. Me parece que seguimos, hay un consejo de expertos, se supone que piensan la metodología del debate, generan las preguntas, etcétera, y se supone que eso tiene que tener digamos, interés, tiene que generar interés en la opinión pública, etcétera, y lo que hemos asistido es que, una vez más, el modelo del debate, el tipo de preguntas del debate y cómo se conforma, es decir, digamos, toda la escenografía de este debate, digamos, ha fracasado. Yo creo que no da para... Hay países y hay, digamos, mm, escasos procesos electorales en otros lugares donde se está innovando en esta materia de los debates presidenciales, incluso, digamos, con la participación de ciudadanos, es decir, que tienen la capacidad de incidir en el debate, es decir, y poder interactuar con los candidatos. Aquí seguimos con un formato tremendamente rígido y creo que muy poco útil para, digamos, aclarar las ideas o para que los candidatos puedan exponer sus planes de gobierno, si es que los tienen, o aclarar las dudas o las ideas, digamos, que pueda tener la ciudadanía. Creo que eso es una realidad, y la otra es que efectivamente tenemos 16 aspirantes al silla presidencial de Carondelet y por lo tanto, evidentemente, eso es un número excesivo. Eso hizo que se dividiese en dos bloques y bueno, es decir, se supone que mediante un sorteo ante notario, eso se conformó así, con lo cual, digamos, el elemento que mayor interés podría haberse generado ahí, que es el debate entre los dos principales aspirantes a la presidencia de la República, según indican las encuestas o los sondeos de opinión hasta este momento, digamos, no tuvo lugar porque no se encontraron en la misma mesa, ¿no? Decio, eso de que estén separados los 2 aspirantes con mayor intención de voto, ¿a quién favoreció o favoreció a los 2? Bueno, yo no, o sea, diría que tal y como resultó el debate, podría haber favorecido a los dos en la medida en que los dos salieron, digamos, con pocas heridas, ¿no? Es decir, el que va, los candidatos que están atrás cuando llega un debate electoral, los que no están, digamos, en la pole position o, digamos, en los puestos, digamos, destacados de la carrera electoral, evidentemente hacen de los debates electorales, los debates electorales le brindan una posibilidad de poder destacar. Por lo tanto, buscan conflictuar evidentemente con los que están delante, que es lo que te da, digamos, mayor relevancia, ¿no? Y en este sentido, quiero decir, o sea, el no haberse juntado los dos y el haber tenido la composición tal y como la tuvieron de los paneles de debate, yo creo que, bueno, le permitió a los dos salir más o menos ilesos, tanto a Daniel Noboa como a Luisa González, más o menos ilesos
digamos, de sus respectivos debates electorales. Ahora bien, si hubiesen estado juntos, hubiésemos visto, evidentemente, el antagonismo de las dos propuestas que son a priori sobre las que los ecuatorianos van a decidir el próximo gobierno, y eso hubiese generado mucho más interés al público y a la sociedad ecuatoriana. En todo caso, como que la idea era no perder votos, pero pensándolo bien, también hubiera sido ampliar la distancia de uno u otro, para tener una certeza de pasar a la segunda vuelta, o en el mejor de los casos, de en primera vuelta liquidar la contienda. De los 16 candidatos y las preguntas planteadas, ¿quién crees? O sea, en primer lugar, los que participaron en la elaboración de las preguntas, 3 ejes temáticos, ¿verdad? ¿En verdad eran lo que la gente necesitaba oír? Al menos en la lectura de la pregunta, aunque no en la realidad, en la respuesta del candidato. Mira, yo creo que no. O sea, quiero decir, yo creo que los ejes temáticos eran los que evidentemente son las problemáticas que mayor alarma social o preocupación social generan en la sociedad, el empleo, la economía, la seguridad, evidentemente. Este tipo de cosas, evidentemente, son, digamos, las problemáticas prioritarias en este momento de la sociedad, las preocupaciones prioritarias de la sociedad contemporánea. Ahora bien, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Y digo esto porque, o sea, entender que la economía ecuatoriana es la única economía de Sudamérica en este momento que entra en recesión, digamos después del cierre en 2024, posiblemente un punto. Y después de la pandemia también, pues, ¿no? Claro, pero bueno, ya es que yo creo que hay una lógica ahí tremenda en este país. O sea, entender lo que está pasando hoy, Fernando, yo creo que tiene que ver con, primero, entender que desde el fin del mundo de los commodities, o sea, desde la afectación del fin del mundo de los commodities a la economía nacional, más o menos 2015, este país lleva una década semiestancado, es decir, económicamente semiestancado. Tuvo un efecto rebote después de la pandemia en 2021, evidentemente porque todos los habían mandado a la casa y volvieron a abrir los comercios y los negocios, pero eso se apagó, se cayó inmediatamente después porque no tenía, digamos, chicha ahí, ¿no? La segunda cuestión de esto es que tenemos una economía, digamos, semi-oligopólica, y esto, digamos, impide, digamos, o sea, actúa en contra de lógicas de innovación tecnológica en los sectores productivos, actúa en contra de la democratización del mercado, o sea, de la economía nacional. O sea, todo esto afecta de alguna forma y hace de que la economía se mantenga, digamos, en esta situación de estancamiento. Y en tercer lugar, yo creo que hay que entender también de que tenemos un problema en este momento, es decir, en el 2024, de planificación de la política pública por parte del Estado. Nadie dio explicaciones de por qué los apagones sucedieron. Es decir, o sea, lo que se dijo es que se le haya condenado a los responsables por corrupción, una cosa así, dijo el presidente Novoa, es decir, pero no habló de la gestión pública en este aspecto, de la planificación energética, del incumplimiento del plan maestro de energía, etcétera, que es en parte uno de los causantes de este resultado negativo de contracción económica en el país. La inseguridad fue el tema prioritario y todos plantearon desde cementerios hasta, la muerte de los delincuentes, un sinnúmero de cosas que se planteó. Pero también hubo populismo penal, porque esa fue la primera pregunta. Decir que si están de acuerdo o no en que los niños o adolescentes sean juzgados como cualquier delincuente y llevados a la cárcel. ¿Así se puede arrancar un debate? ¿Así se puede arrancar un análisis de la realidad del país y la búsqueda de posibles soluciones, Decio? Bueno, yo creo que el debate sobre los niños tiene sentido en la medida en que gran parte de la estructura del capital humano, voy a utilizar este término que no es muy adecuado, pero voy a utilizar de las bandas delincuenciales, lo que es el ejército de las bandas delincuenciales, se componen por menores de edad, la mayoría. No utilizado, y son utilizados, claro. Es decir, en ese sentido, la lógica, o sea, tiene sentido hacer la pregunta porque evidentemente gran parte de las detenciones que se hacen contra estos grupos aparecen menores. Ahora bien, lo impactante de esto es, digamos, la cantidad de posiciones de estos 16 candidatos presidenciales que, o sea, la mayoría de ellos mantuvieron posiciones que en principio atentan contra el respeto de los derechos humanos y, en segundo lugar, digamos, atentan incluso contra la democracia. Hay una lógica, digamos, de
buquelización, milenización, es decir, de este trumpismo, es decir, en este fenómeno que estamos viendo en la política ecuatoriana, que tiene que ver con una dinámica o un ciclo, digamos, que estamos viviendo a nivel, yo creo que no solamente regional, sino también internacional. Y para mí lo preocupante fue que en en la primera pregunta que se planteó, del primer eje temático, nunca se fue a las causas. ¿Por qué esos niños son captados por las bandas? ¿Por qué llegan a esa situación? Porque no es gratuito. No es gratuito el que ellos se prestan a las bandas criminales, sino la ausencia del Estado, la falta de inversión pública. Nadie o muy pocos, alguien dijo alguna cosita, pero nunca se atacó a las causas y nunca se profundizó un poquito, a pesar que el formato impedía el hablar del asunto de los niños de las Malvinas, de los cuatro, aparte de Tabache que hizo la pregunta a Novoa y Novoa se le borró el disco y no sabía los nombres. Tremenda contestación la de Novoa, ¿no? Pero sí, efectivamente, mira, todos los antes de la pandemia. En el 2019, el, el 1% más rico de este país captaba el 12,6% del ingreso nacional. Después del año, pasada la pandemia, ese 1% captaba ya el 17%. Mientras todos nos empobrecíamos, el 1% más rico de este país se enriquecía. Y hoy ese indicador debe estar en torno al 19-20%. El 1% capta casi el 20% del ingreso nacional ecuatoriano. Teniendo en cuenta que este país del 2015, fin del boom de los commodities, como te decía, hasta hoy, se ha empobrecido en torno a 10 puntos porcentuales, somos 10 puntos porcentuales más pobres los ecuatorianos, y este 1%, el más rico, evidentemente habrá que ver, es decir, quiénes han perdido más, porque hay unos que no han perdido, sino que más bien han ganado. Los más poderosos han ganado, Se han consolidado, se han enriquecido más, en otras se han palabras, ¿no? enriquecido más, mientras los demás no se empobrecíamos. Esto, es decir, llevado a a los suburbios, a los barrios urbanos marginales, a los sectores rurales abandonados y tal, explica la situación, digamos, de falta de horizontes, de desestructuración social, familiar, etcétera, que viven los sectores más económicamente más golpeados, es decir, los más pobres de la sociedad. Esto es el ejército, o sea, eso es el bastión o el reservorio de donde saca el ejército de reserva, vamos a hablar en términos así, es decir, los grupos delincuenciales, esos jóvenes que no tienen ninguna proyección de futuro. Es decir, que muchos de ellos ha crecido notablemente el ausentismo escolar. O sea, tenemos un problema estructural. Es decir, claro, el problema de esto es cómo se juzgan los niños o qué tipo de políticas permiten solucionar esto, digamos, desde el problema raíz que es, digamos, una sociedad tremendamente igualitaria, cada vez más injusta y más desequilibrada económicamente. O sea, desde la pandemia se ha dado, nos dice Decio Machado, una acumulación más agresiva del capital y del poder económico en el 1% de las familias ecuatorianas. Decio, otro tema aparte de esto del populismo penal es el asunto que la mayoría, sobre todo en el primer bloque, habló de la privatización. Sí, y con gestos incluso libertarios, a alguien por ahí solo le faltaba decir, la palabra de Milei, ¿verdad? Sí, carajo. Pero la mayoría hablaba de la privatización como si la privatización fuese el milagro para solucionar los problemas del país, tanto en petróleos, de energía no, petróleo, de energía eléctrica, en minería y en todos los campos. Es que la derecha, sin necesidad de ponerse de acuerdo, por escrito, ellos ya taxativamente saben a dónde apuntan. Claro, yo creo que el fundamento del- de, la, de la derecha actual, o sea, del conservadurismo este, liberal y ultraliberal, es decir, en los casos en los que intentan copiar estas lógicas de achicamiento del Estado hasta los niveles de Milley o estos neolibertarios que llaman, yo creo que evidentemente están en esa dinámica, es decir, de privatización de todo, entendiendo una vez más la barbaridad de que el mercado tiene la capacidad de, digamos, regular la vida de la gente. Eso es un disparate. Es decir, y es un disparate que ya se mostró en el liberalismo. O sea, la crisis de los años 80, los 90. La crisis que vivió este país en el salvataje bancario, más allá de leyes
pro-bancocráticas, es decir, etcétera, tiene que ver con esa dinámica, digamos, de implementación del neoliberalismo aquí y en otros muchos lugares de América Latina, lo que hemos asistido, digamos, esto ha sido un fracaso. Ahora se reinventa esto con una lógica que llaman, ¿cómo le llaman? Cap- em, capitalismo libertario, ¿no? Una cosa así, es decir, que no es más que una, digamos, una lógica de fundamentalismo o talibanismo neoliberal, porque no es otra cosa que eso, y nos vuelve otra vez a poner encima de la mesa ese tipo de debates. Todo esto en el marco de las políticas de austeridad y de la, digamos, en las dinámicas estas de combate al déficit público, ¿no? Es decir, esto es un poco el discurso hegemónico en este momento. Eso lo vimos en el debate, es decir, lo estamos viendo en Estados Unidos, es decir, lo estamos viendo en un montón de sitios, en Europa también, en un montón de sitios. Yo solo te digo una cosa, la austeridad es una virtud religiosa, no es una virtud política, ¿eh? La austeridad en política hace, digamos, le causa dolor a las sociedades, es decir, eso significa, digamos, una mayor desatención, es decir, en el servicio público de salud, lo que está pasando en Ecuador, es decir, la falta de medicinas, hospitales sin infraestructuras, es decir, los centros escolares de enseñanzas medias y enseñanzas primarias o básicas, es decir, sin infraestructuras porque no hay inversión estatal, es decir, las vías, las carreteras, las infraestructuras viales sin inversión para mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Dos, enfermos de diálisis, y todo esto que estamos viviendo es la consecuencia de las políticas de austeridad, que las implementó en este país a partir del gobierno de Lenín Moreno, que se han ido agudizando durante el gobierno de Guillermo Lasso y que ahora, es decir, si es que este gobierno se renueva, ¿no? Suponiendo que Daniel Noboa alcanzase la reelección, el objetivo de la reelección, asistiríamos a una implementación de esas políticas, digamos, de austeridad tremendamente fuertes. Decio, bueno, estos programas que se planteaba ahí, que muchos no están en los planes de gobierno, como el plan Hocico, el plan Papa, el plan Artillería y un sinnúmero de cosas. Ya vamos avanzando. ¿Quién crees que tuvo un mejor desempeño políticamente correcto hablando dentro del debate? ¿Quién cree que llamó la atención? ¿Quién crees tú que salió de ese marasmo que la mayoría estuvo ensimismado ahí y pensando solamente en el libreto, porque estaban leyendo, estaban leyendo muchos de ellos? ¿A quién puedes destacar? Más allá que por sus propuestas, por su narrativa. O sea, los debates electorales, los debates presidenciales se componen como en tres fases, ¿no? Es decir, hay un previo de los debates. Asistimos a esos previos, vimos a la gente haciendo TikTok, poniéndose gafas, tal, haciendo cosas y tal. Y, digamos, en el plano político vimos cómo Granja calentaba el debate, Pedro Granja, digamos, planteando estas lógicas anticorreístas y contra ISA y no sé qué, etcétera. Eso son estrategias de calentamiento. Afectadas o no, son estrategias de precalentamiento del debate electoral. Luego estaba el debate, que es de lo que estábamos hablando, y estamos ahora mismo en la fase de post-debate. Yo diría que en función de cómo hemos visto el debate y lo que estamos viendo ahora, lo que dan las mediciones de los social listening, de las redes sociales en este momento, yo creo que la persona que más interacciones, más destacó ahí, etcétera, sería esta Andrea González. Esto significa que no que ganase el debate, porque yo creo que no ganó el debate nadie, sino que el tipo de interacciones que hizo, es decir, le posicionaron a un nivel de relevancia mayor que el de otros candidatos, posiblemente opacó a Granja, que podría haber sido posiblemente la estrategia, conociendo el perfil de este candidato que él podría haber utilizado y se vio opacado por esta señora, digamos, otros candidatos ahí, ¿no? Es decir, como este del plano que usted decía y otros más. Me da la sensación de que Andrea González es la que de alguna forma ahora mismo está teniendo como mayor, digamos, visualización después del debate. Ahora bien, entendiendo cuáles son los números con los que llevó Andrea González al debate, me da la sensación de que todos estos Andreas Lovers que estamos asistiendo en este momento, lo que hacen al final es posicionar, digamos, en la Asamblea Nacional a un personaje como Lucio Gutiérrez Lucio según a Gutiérrez. sus adláteros. Evidentemente, O ser ganador sería Lucio Gutiérrez, en otras palabras. sería Lucio Gutiérrez, en otras palabras, efectivamente. Es decir, analizo desde ahí, porque Andrea González es pan para día, hombre, para mañana. Bueno, nadie sabe para quién trabaja. En todo caso, hubo... Nadie sabe para quién trabaja, está muy bien, porque además, permíteme una puntualización, Fernando. Andrea González ha sido digamos, el francotirador pro-gubernamental contra el correísmo durante toda la pre-campaña electoral. Hoy,
si ella crece 3, 4 puntos en intención de voto, aglutinando este voto anticorreísta enfermizo, que es el que pretende encarnar, eso se lo estaría restando a Daniel Noboa. Podría actuar en contra de, digamos, la candidatura a la que, digamos, de alguna forma ha estado dando el servicio hasta ahora. Porque hubo dos debatientes que no estuvieron en el debate, Correa y, y, y las denuncias y el discurso un poco de Fernando Villavicencio con el asunto de la señora Andrea González. No estuvieron presentes físicamente, pero en el relato, en el discurso, estuvieron. Ya le adelantaste tú que el más perjudicado, entre comillas, sería Noboa, a quien la señora Andrea González le podría hipotéticamente restar el voto, pero no le alcanzaría, ¿verdad? No le alcanzaría para intentar trepar, subir a una segunda vuelta. Lucio Gutiérrez, entre comillas, el gran ganador, a sabiendas de que él en las elecciones de 2023 entró arañando, entró con las justas, ¿verdad? Bueno, y los otros candidatos, ¿qué pasó con la señora, la otra señora González, Luisa González de la Revolución Ciudadana? Bueno, yo conozco a los consultores que llevan la campaña electoral de Luis González, me parece que son buenos profesionales, lo han demostrado en muchas campañas, ¿no?, que han hecho en otros países, en algunas hemos coincidido, pero yo no terminé de entender muy bien la estrategia, digamos, del debate de Luis González, lo digo con toda honestidad, me parece que faltó punch, ¿no? O sea, como que defendió las posiciones que ya tienen, es decir, pero me parece Muy que, conservadora. o sea, a ver, el correísmo tiene lo que tiene, quiero decir, yo creo que tiene sus techos y ahora lo que tiene que hacer es, si quiere ganar esta campaña electoral, que está reñida, Romper el techo, pues, ¿no? claro, es, digamos, atraer el voto indeciso, que todavía hay un porcentaje ahí de voto indeciso que está ahí, y o intentar restarle votos a otras posiciones bajo la estrategia que sea, el voto útil, lo que quieran utilizar. Yo no vi nada de eso, digamos, posicionado en el debate por parte de Luisa González. No lo vi tampoco entre líneas en la estrategia, digamos, argumental de Luisa González. Por lo tanto, no termino de entender bien qué hizo Luisa González más allá de proteger el territorio que ya tiene ganado, ¿no? Sí, muy, muy conservadora, o quizá no quiso dar muchas pautas para que otros le cayeran. Y Noboa, y Noboa salió ileso, dices tú, salió ileso. El grupo que le tocó fue conveniente, eran de su tendencia, y amigos de antaño o amigos por Si debajo. uno levanta la ceja en esta composición de los paneles de debate, precisamente porque el grupo de Novoa era, no me parece elegido a dedo, ¿no? En este sentido, quiero decir, no le tocó, o sea, ninguno de estos candidatos más disruptivos, si quieres, o más aversivos dialécticamente, eso no tuvo que enfrentar eso. Por otro lado, yo creo que Novoa hizo su papel también, que fue defender su gestión de gobierno, como lo ha hecho durante todos estos 13 meses, es decir, diciendo una sarta de cosas que no eran verdad, es decir, gran parte de los argumentos de Novoa, los datos que dio, etcétera, son inciertos, como han sido inciertos toda la política, digamos, de comunicacional del gobierno de Novoa, es decir, durante estos 13 meses, y me parece que, fíjate, si se nota, además, o sea, que Noboa no le interesaba el debate, que lo que quería era salir así del debate, que inmediatamente después tenía la coincidencia con la investidura de Donald Trump, es decir, se ha ido ahí y hoy lo que se está posicionando no son las intervenciones de Noboa en el debate, sino lo amiguísimo que es Noboa del nuevo presidente de la República. Las fotos y todas Está esas cosas de en los Estados entonces, Unidos. eso es lo que están posicionando hoy, digamos, el ecosistema digital afín al gobierno y a Daniel Noboa, y no está posicionando las cosas que dijo en el debate. Fíjate hasta qué punto le interesaba poco ese debate a Daniel Noboa, más allá de no salir dañado. Si Luisa González no aprovechó la oportunidad, eso de ahora retarle a un debate a Noboa, ¿tiene sentido? O sea, tiene sentido porque de alguna forma lo que plantea está bien planteado. Hoy no tuvimos ocasión de discutir tú y yo, somos los dos buenos candidatos que la sociedad ecuatoriana visualiza como posibles presidentes de la República, pero para la próxima gestión debatamos tú y yo, es decir, A sabiendas que no va a haber a sabiendas eso. que evidentemente Daniel Noboa no lo va a ignorar esa propuesta, ni siquiera no la va a rehusar, la va a ignorar. Pero sí tiene sentido en la medida en que le permite plantear en otros espacios de comunicación o ante los foros en los que lanza los mítines, etcétera, que Noboa se apobardó y no ha sido capaz de
cogerle el guante de este esto, ¿no? Eso es lo que le da, no más. O sea, es una jugada de regate corto. Los otros candidatos no estaban en la misma situación de Luisa González y Novoa, de cuidar el territorio, sino de ampliar sus escasos metros, sus escasos centímetros. ¿Quién de ellos logró algún espacio, algunos pasitos dar en beneficio de conseguir algún voto, algún adherente? O sea, yo creo que más que conseguir adherentes, a mí me parece que Leonidas Sisam, digamos, se mantuvo la coherencia. Fiel O fiel sea, a su es concepto, un ¿no? hombre que yo creo que yo no le vi, no, o sea, le visualizo, digamos, muy incómodo en la contienda electoral. No es una persona, no es un candidato presidencial, Leonidas Sisam es el líder social más importante de este país, es decir, me parece que está jugando un campo ajeno aquí y, digamos, dentro de esa incomodidad que tiene Leónidas, me parece que como afrontó el debate de una forma coherente, marcó, digamos, en sus posiciones ideológicas, defendiendo tal, y puso debates encima de la mesa que nadie puso, ¿no? Es decir, él habló de la pobreza, él habló de la plurinacionalidad, habló de cosas que nadie tenía el más mínimo interés en hablar. Es decir, en ese sentido me parece que lo de Isa estuvo bien, aunque no creo que eso le permita, digamos, captar mucho voto más allá del que ya tiene. Y yo te diría que eso, básicamente. De los demás, que me parece que Pedro Granja, que era así como, digamos, había como mucho foco ahí por esta Mucho ensayo, mucho entrenamiento. dialéctica disruptiva que tiene así, tan agresiva, etcétera. Al final, como te decía, no tuvo chance de jugar bien. Es decir, yo creo que se quedó por debajo del listón que se había trazado. Quizás en parte porque lo opacó esta señora, la Andrea González esta, y otras porque es un tipo que se extiende demasiado, es decir, para hablar, porque le encanta mirarse al espejo y por lo tanto, en una metodología como esa no le permitió, digamos, posicionar las cosas que entiendo que quería. Para terminar, así, y los de alfiles de la derecha, como Cucalón, como Confle y como los otros, que no pasó nada tampoco. No, yo creo que el primer bloque fue o sea, de debates, el primer panel, digamos, de debate fue un panel absolutamente plano, ¿no? Es decir, o sea que, claro, dialécticamente Cucalón podría destacar un poquito más ¿no? Por la construcción de dialéctica de las ideas que tiene, o sea, cómo las narra, etcétera, etcétera, pues tiene más capacidad que otros, pero honestamente yo creo que de ahí nos sacan un voto más. Y me parece que Cucalón está pagando sus contradicciones, ¿no? Cucalón viene del Partido Social Cristiano, luego fue ministro con Lasso, y ahora, es decir, criticó a María Paula Romo, ahora es el candidato del partido de María Paula Romo. En fin, quiero decirte que en esta vida uno tiene que cargar a cuestas con sus cruces. Vamos a terminar. Todo esto, ¿cómo puede redundar el, para los resultados del 9 de febrero, tanto en lo presidencial cuanto en lo legislativo, que es muy importante, de eso así brevemente? Bueno, yo lo que más que el debate, lo que nos queda de campaña, yo honestamente pienso que vamos a asistir a algunos golpes de efecto que no hemos visto todavía, ¿sí? Y que posiblemente sean estrategias, digamos, gubernamentales o del candidato gubernamental, digamos, para golpear, en este caso, fundamentalmente a Luisa González, pero a sus opositores en general. Yo creo que vamos a ver algunos golpes de efecto, evidentemente no sé cuáles son, no los conozco, pero vamos a asistir a algunas cosas de ese tipo. Podrían ser detenciones de algún narcoterrorista, podrían ser, digamos, episodios de Tal vez de comprar unos pasajes a Fito ya para que regrese. Claro, de hecho había un rumor durante el debate de que podría haber sido detenido. Pero bueno, lo que quiero decir es que tenemos que ver a un golpe de efecto porque eso ha formado parte de las estrategias habituales. De nuevo, a cada vez que ha confrontado situaciones difíciles. ¿Y la asamblea? La asamblea, yo creo que es lo más interesante, si me apuras, del análisis político. Verás. Si esto se desarrolla tal y como se está desarrollando, si termina, digamos, el 9 de febrero tal y como están las cosas ahora mismo, podríamos encontrarnos con una asamblea donde el 80% de los curules, 151 en este caso, se reparten entre dos fuerzas políticas y lo demás sea marginal. O sea, muy repartido así, en Pachacuti, Pero sin mayoría. 5 o 6, sin mayoría. Pero fíjate, dos fuerzas políticas en este nivel de confrontación, con un 17-20% de los curules restantes repartidos de cualquier manera. O fuerzas provinciales, pequeñas, o algunos candidatos de los Y se presta para cualquier negocio, ¿no? más que se presta para el negocio, yo creo que vamos a asistir a digamos, a un periodo postelectoral de mucha inestabilidad política. Yo creo que va a ser muy difícil gobernar
para quien sea que gane esta selección. Quisiera un pocos segundos, si es posible, con tu experiencia. ¿Qué piensas desde el lunes 20? El señor Trump ya está en la Casa Blanca y todo lo que dijo en el discurso, todo eso de hacer más grande y de extender a los Estados Unidos, eso significa invasiones, imposiciones, ¿qué nomás? Así brevemente, Decio, por favor. Yo creo que estamos asistiendo a una lógica que ya habíamos estado hablando algunos trabajos académicos de esto, que es, digamos, la... Permíteme un segundo. Es decir, decía Maquiavelo que el poder es un centauro, tiene la mitad humana y la mitad bestia, ¿no? Fuerza brutal, ¿no? Gramsci cogió la mitad humana y dijo que eso se llamaba la hegemonía cultural, ¿sí? Es decir, la parte bestia es lo que Weber llamó el monopolio de la violencia por parte de Estados, ¿sí? Bueno, pues hoy en la parte humana no la tiene ya la hegemonía cultural en los colegios, en las escuelas, en tal, como decía Gramsci en su época, sino más bien la tecnología. Lo que nos estamos encontrando es cómo la brutalidad se encuentra, digamos, con la tecnología, es decir, en una lógica de poder. Para hacer sistema de gobierno. Para ejercer sistemas de gobierno totalitarios bajo conceptos panópticos digitales, es decir, donde todos estamos bajo el capitalismo de vigilancia, que llamaba alguna socióloga en un libro muy bueno publicado hace 2 años. Muy bien, señoras y señores, por el tiempo no podemos profundizar, pero él nos ha dicho, nuestro invitado, Decio Machado, lo que significa los Estados Unidos en este momento y lo que significa Donald Trump desde la Casa Blanca. Señoras y señores, gracias por haber compartido pensamiento crítico de hoy día aquí en Utopía Comunicaciones y gracias a mi invitado Decio Machado, consultor político, sociólogo y un hombre enterado y lector de la realidad y de la opinión de la gente. Señoras y señores, volveremos a seguir hablando de este tema electoral, del tema político, del tema internacional, porque nos preocupa y nos interesa el destino del Ecuador y de la humanidad. Hasta pronto.